Quickie Ronda, Pedro. Chema Garrido, desde El Plural, uno de nuestros partners. ¿Cuál es la noticia? Buenas que tardes, destacas? María. Muy buenas tardes, Chema. ¿Qué tal estáis? Bien, yo echándote de menos. Pero ¿cuál es la noticia que destacas? ¿Cuál es la noticia que destacas hoy? Bueno, es una noticia que nunca va a confirmar la cadena de enfrente, ni nunca va a confirmar ninguna productora. Pero esto que os voy a decir es así porque he consultado con numerosas fuentes y no hay lugar a duda. El clima en la cadena de enfrente es tan delicado ante el nerviosismo que existe. Hay que recordar, solo ayer Ana Rosa en un unidígito, ni siquiera llegó a alcanzar el 10%. En la cadena empiezan a decir que a lo mejor acaban el mes no en tercera, sino en cuarta posición, por debajo de las temáticas de pago. La crisis reputacional no mejora y el target comercial de las tardes, en base a este programa, a la evolución de este programa, parece que van a tener, no va a ir a mejor y que van a sufrir mucho. En este ambiente, en este contexto, lo veníamos contando en los últimos días, se producen enfrentamientos entre los trabajadores, nerviosismo, gente que cree que la cadena les ha utilizado, que van a la deriva porque siguen haciendo caso solo y exclusivamente a Ana Rosa Quintana. Y en este contexto, repito, se habrían producido amenazas de alguna productora de llevarse incluso su buque insignia, es decir, programas cuyos derechos les corresponden a las productoras, por el maltrato recibido. Estamos hablando de... mucho nervio. De algo que yo no he vivido los años que llevo de televisión. Es decir, por ejemplo, si yo lo he entendido, no digo que sea esto, el tema... Imagínate, Cuarzo tiene ahora los derechos de supervivientes. Y es decir, por ejemplo, estoy hablando por suponer, y entonces dice, si yo no me dais el trato como productora, el que considero que me merezco, yo los derechos de supervivientes no te los entrego. ¿Sería algo así similar? Pero mucho peor, porque esta decisión se produciría diciendo: me habéis puesto, por ejemplo, en el peor tramo horario, porque así se ha decidido y se ha anunciado por una presentadora en Vitoria, me habéis obligado a hacer un programa con muy poca gente, cargado de publicidad durante mucho tiempo, habéis puesto la picota a presentadores, por ejemplo, que iban a recibir críticas, y a colaboradores porque sustituían a un programa, y ahora me ponéis en la cuerda floja, por así decirlo. Y en este contexto se habrían producido estas amenazas, pero la relación no solo con una productora en concreto, sino con varias, es muy delicada, porque al final tanto productoras como trabajadores ven que la cadena va a la deriva, que no hay una coherencia. Pues, Chema, muchísimas gracias. La noticia del Plural, nos vamos al televisero. Pedro Jiménez, última hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con un tema que te toca un poco de cerca, María Patiño, porque sabemos que a partir de este fin de semana entra en una nueva etapa Socialité. Ya sabéis que desde la próxima semana se emitirá también de lunes a viernes en Divinity a partir de las 8 de la tarde con María Verdoy. Pero es que en fin de semana, con motivo de este cambio de variante, habrá un presentador más. Es decir, a María Verdoy se va a sumar también Antonio Santana. Por las primeras imágenes que hemos visto en las dos promos que ha ofrecido la cadena, hemos visto un nuevo decorado, un nuevo plató, una nueva línea gráfica y desde luego, después de ver esas primeras imágenes, es para echarse las manos a la cabeza. Muchos lo están criticando por casposo, por rancio, por retrotraer a tiempos pues muy lejanos. E incluso leía en redes algo que me pareció muy, muy significativo. Decía mucha gente que cada vez que Mediaset estrena o reestrena un programa de televisión, muere un diseñador gráfico. No sé vosotros qué opináis de esta nueva etapa que afronta Socialité este fin de semana y de esos cambios que se han visto en las primeras imágenes. Una duda que tengo, ya me he enterado del horario entre semana, pero el fin de semana va a seguir manteniendo ese horario, ¿no? De 1:30 a 3. Sí. Y con los dos presentadores. Se adelanta un poquito, será a las 13:20, que es más o menos a la hora a la que venía empezando últimamente, hasta las 3. O sea que en ese sentido no habría grandes cambios. Los cambios son a nivel de contenidos, que había bastante incertidumbre, porque parece ser que no se sabe muy bien qué enfoque
adoptar con los contenidos, se buscaba que hubiese más humor, que se hicieran piezas más desenfadadas a la hora de tratar el corazón, algo que desde mi punto de vista pues no tiene nada de originalidad, porque eso es algo que ya se hacía, es decir, abordar determinados temas con un toque más desenfadado. Pero bueno, sí que es verdad que hay bastante descontento en el equipo, y esto es una información que hemos podido contrastar. Hay bastante desconcierto por la deriva que va a llevar el programa, por esos cambios, por esos enfoques que se quieren hacer. Sí, al final, a ver, esto es una opinión, ya ves. Yo lo que creo que es fundamental para cualquier programa, con independencia de que no siempre se logra lo que buscamos, que es que el espectador se entretenga, es que tenga un sello personal. Y yo, sin cuestionar, porque ni me atrevo y porque además no lo pienso, la profesionalidad de María Verdoy, que además creo sinceramente que hace muy correctamente su trabajo, pero no sé ya lo que ofrecen. Me he sentido perdida como espectadora. Si ellos tienen claro por dónde van, pues veremos a ver qué decide el público. Pero es cierto que me llamó la atención, Pedro, la cantidad de críticas que recibieron por el tema de los grafismos. Y la sintonía, que no hay música. Sí. No han puesto de mala música. muerte eso, el logo Bueno, y todo eso. Sí, me recuerda, está el Royal Manzanares, un poco ese Voy a rollo. preguntarle una cosa que para mí es lo más importante. ¿Sigue el director y siguen los guionistas colaboradores. Claro, y supongo. siguen los redactores? Supongo. ¿Sigue la plantilla igual? Hombre, esto es una información que todavía está muy en el aire, pero sí que parece ser que va a haber cambios importantes dentro del equipo. Porque era Pero lo que de momento decía no hay nada María, confirmado, sí. ese sello que tenía de humor, de ver a una presentadora, que además eran dos, yo quito a María, opinando, que te ponías por ver Súper los desenfadado. comentarios de cada uno. Y yo ahora lo veo, pues, un programa de ¿Y cuando había dos presentadores antes en Social? Nuria y tú. Nuria Marín. Ah, pero cuando de la lo- última época. Ah, cuando Pero que se alternábamos. alternaba. Claro, Vale, cuando vale, vale, alternaba sí, en ya, ya, verano ya, y ya. Es tal. que ahora, por lo visto, es van a estar verdad que Nuria juntos. se mojaba igual que El tú. chico y ella. Y yo es lo Ay, que... perdonar que tiene que hablar de una Vale. amiga mía, de Gemma López. Perdonadme, hombre, por favor. Eso es. Bueno, amiga tuya y de todo. Eso es, Bueno. porque tenemos una exclusiva. Tenemos unas declaraciones que son verdaderamente explosivas. Gemma nos atendía generosamente esta semana, lo hacía nuestro compañero Jorge Neila. Y se moja y mucho al hablar de Mediaset y del famoso código ético. Señala la hipocresía de la cadena por venderse como blanca y familiar, cuando al mismo tiempo da voz a testimonios como el de Ángel Cristo. Quiero que veáis las palabras de Gemma al televisero. Ya las vi. El código ético va por ahí también, ¿no? Que al final creo que es un arma de doble filo. Es que yo lo del código ético, claro, me lo impusieron allí y yo decía, pero oye, si al final el código ético, como yo digo, son las demandas. El límite lo pone la ley y luego hay que ser respetuoso. Ya está. Lo pone la ley. Eres respetuoso y a partir de ahí, pues bueno, entiendo que en todas las cadenas hay ciertos vetos, ciertos personajes de los que no se habla y tal. Pero ir a ese extremo les ha pasado factura. ¿Cuál fue el veto que para ti tú dijeras, esto es una cagada, poner este veto? Pues es que había tantos nombres en la lista de los prohibidos a última hora que yo no entendía nada. Pero alguno Sobre que tú todo- dijeras, qué fuerte. No, había muchos, pero sobre todo cuando luego veo programas Ya. donde va gente a matar a su madre, a hablar de su hermana, el otro va con la pulsera telemática. Ojo, que yo les hubiese entrevistado. Pero yo doy la cara y digo, esta es la tele que hago. Sí, sí, sí. No, voy de fino y luego por detrás. Es que esa es la parte que yo no entiendo. Y creo que ahí Telecinco ahora está aprendiendo y va a ir reconduciendo. Fíjate que yo iba a decir algo que... Ya lo veis, bastante fuertes, ¿eh? Bueno, a mí particularmente, ¿sabes lo que pasa? Que yo como tengo esa manera, ese mismo idioma, para a lo mejor a los demás les sorprende porque hay gente que no se atreve por el hecho de estar en otra cadena. Ella no. Y es que, fíjate, que de manera más directa y tan sencilla y tan profesional de contar una realidad. Absolutamente. Y entonces yo por eso cuando escucho, es que me puedo meter en problemas. Mira, chica, no, ya está. Tú simplemente a lo mejor ni siquiera no tienes ni capacidad de analizarlo o si tienes capacidad de analizarlo no tienes la valentía. Este tipo de declaraciones no pasan factura. ¿Sabes la factura que pasa? El respeto que tiene Gemma, que se lo ha ganado. Por eso está donde está. Y como decimos, no se corta en absoluto al hablar de ningún tema, también lo hace de Ana Rosa, que por cierto ayer, ya lo comentaba el compañero del Plural, no llegó al TEM, si me permitís esa licencia, Sí, sí. se quedó en un 9,9. Y bueno, ha hablado del papel que en su opinión ha jugado Ana Rosa en todo este proceso de cambio de modelo en las tardes de Telecinco.
ella tiene una teoría muy clara. Vamos a escucharla, si os parece. Ah, yo esto no lo había escuchado. Yo tampoco. Premia al mundo salvarme me tiene. Ana Rosa, ¿qué papel tiene para ti en todo esto? Yo creo que a Ana Rosa le iban a dar un proyecto que no es el que ella tiene. ¿Ah, no? Yo creo que cuando Ana Rosa iba a hacer las tardes era un momento en el que las elecciones no se habían adelantado, Vale. en el que ya podría hablar de política, que además creo que es un tema que lo maneja muy bien, y creo que se ha tenido que comer un marrón en el que no está cómoda. Es mi humilde opinión. ¿Cómo va a estar cómoda con ese Totalmente de acuerdo con la opinión de Gemma. Pedro, ya, ahí estás, Pedro. Fíjate, pues yo es un análisis que no había escuchado hasta ahora, o al Vamos menos a ver, esa se lo información. dieron antes porque todo el mundo decía que se lo habían dado antes de las elecciones, que no se habían anticipado, para ir metiendo, encauzando otra nueva Porque se tendencia pensaba política. también que las Eso es lo que se elecciones iban decía. a ser de otra Claro, manera, porque de los hecho ella le resultados. dio ganador a Feijóo desde el primer momento y solo tienes que ver Yo sus... discrepo. No, Yo discrepo. Si tú eres la dueña de la productora. Vamos, por favor, si empezó con tu el felicidades socia al que es ha la ganado y directora felicidades al que del ha perdido. programa. Por favor. Eres la presentadora. Oye, tú puedes, tú no sé, yo nunca he trabajado como directora ni he trabajado como productora, pero yo creo que Ana Rosa tiene la fuerza suficiente para decir, "Oye, vamos a la cuarta planta", y decir en la cuarta planta, a ver, que de 4 a 5 a mí me apetece tener al cordobés, a tal, a no sé qué, a no sé cuánto. ¿Os guste o no os guste? Y ella está haciendo el programa. Yo veo que el corazón, que lo hablábamos el otro día, el corazón como que no le interesa, que es como diciendo, bueno, es que me da igual lo que va a ver, porque no, es que ni lo lee. No lee, hace 4 comentarios y punto. Pero yo la veo muy suelta en la primera hora, disfrutando sociales, bueno. y con sucesos. Y cuando tiene que hablar de política, ¡pum!, se planta en la mesa y habla de política. O sea que es la dueña del programa. Sí, pero no lo veo cómoda, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Pedro, por la información. Un besito, Gema, de parte de todos. Un beso a Gemma, Que además ya ha dicho públicamente que ya no duerme la siesta desde que estamos. Gracias.